Comenzamos esta emisión hablando de un polémico proyecto de ley que se viene cocinando desde el año pasado y que ya está próximo a llegar al Congreso de la República. Hablamos de la famosísima reforma laboral que está generando, entre otras, grandes preocupaciones en el sector empresarial. Doctor Germán Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de Acopi Bogotá. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches a todos. Doctor Rodríguez, reforma laboral que prácticamente quiere el gobierno presentar el 16 de marzo, a mediados del mes de marzo en el Congreso de la República. Uno podría pensar que este proyecto ya está listo, ya está cocinado, ya está consensuado entre todas las partes interesadas. Pues yo creo que está bastante consensuado. Se han hecho varias reuniones con gremios, sindicatos y con funcionarios del Ministerio de Trabajo. Pero lo que yo he visto hasta ahora es que eso está bastante como firme en lo que se pretendió inicialmente. No sé si la socialización ha servido para algo. Vamos a ver. Doctor Rodríguez, según un borrador que conocimos hoy, que ha estado circulando y que ha sido confirmado desde el mismo Ministerio del Trabajo como un borrador en el que se está trabajando, todavía no es el texto definitivo, pueden presentarse muchos cambios de aquí a la radicación en el Congreso de la República, pues hay varios puntos que salieron a relucir y me gustaría hablar con usted sobre uno de ellos. Dentro de las propuestas está esta, que el contrato indefinido sea el rey del mercado laboral, es decir, como ir marchitando otro tipo de contratos para que las personas que sean vinculadas a las empresas de una vez tengan como una estabilidad para siempre en la compañía. ¿Qué opina usted de ese punto? Bueno, es que eso va atado a otras cosas. Eso no sería tan malo si se tuviera una legislación menos estricta, menos forzada para mantener la gente, como en otros países, que como en Estados Unidos la gente entra y sale de una empresa fácilmente, pero aquí el hecho de pasarla por contratos específicos a indefinidos, pero ayudado a su vez con un refuerzo de la estabilidad laboral y digamos como una asfixia que se le pone a las empresas para tener que trabajar de pronto con quien no quiere trabajar por alguna razón y se vuelve totalmente improcedente el hecho de generar empleos de esa forma. Eso no fomenta la creación de empleo porque a un empresario le da miedo contratar a alguien con que le tocó casarse para toda la vida, más o menos. Entonces, y eso también motiva que la gente que se contrate de una vez quedó adentro y ya le puede hacer fieros a los desempleados porque ya quedó agarrado para toda la vida, trabaje bien o no. Eso es un problema que se ve venir y afectando la productividad de las empresas. ¿Y usted cree, doctor Hernández, que eso, pues para que se haga una realidad, para que sea posible, para que el contrato a término indefinido sea el rey del mercado laboral, tendrían que limitarse los otros tipos de contratos que existen actualmente? Las tercerizaciones, el contrato por tiempo definido, el cuenta propia, etcétera, etcétera. Esa limitación no se hace tan necesaria, como digo, si contratar por término indefinido se hace más flexible para poder entrar y salir de las personas. El contrato a término fijo y los contratos por labor específica no se deben eliminar porque hay cosas que tienen que hacerse solamente de esa forma. Entonces hay que mirar eso, lo mismo que si el día empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, pues yo entendería que es simplemente se está definiendo que el día son 12 horas, pero esas 12 horas podrían ser de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, porque un sector como el comercial o de restaurante, pues trabajan en esas horas. Entonces, que la hora nocturna se empiece a cobrar en esos casos después de las 9 de la noche, o sea, en el momento en que se cumplan 12 horas y por sectores, se puede decir que el día de 12 horas es de un término al otro, de 6 a 6, de 7 a 7, de 8 a 8, de 9 a 9, y ahí eso es.
que ya es una reforma importante en favor del trabajador, que son 12 horas, después de 12 horas es nocturno, no importa cuáles horas sean. Eso es un ejemplo, pero en el contrato a términos indefinidos por el horario que sea y todo esto, de todas maneras, no es interesante trabajar si no se flexibilizan las estabilidades laborales reforzadas y el costo de las indemnizaciones y la justificación para poder salir de una persona que de pronto no sirve. Pero es que usted está viendo, doctor Rodríguez, está viendo algún cambio donde se endurezcan las normas a la hora de desvincular trabajadores en esta reforma laboral. Sí, ahí están hablando de mayor estabilidad en el trabajo, de la estabilidad laboral reforzada, que nosotros pedimos que se flexibilice, es decir, que no sea tan estricta. Y ahí hablan al contrario, de que eso tiene que abarcar a más personas. Entonces, pues, eso es en el hecho de que se ponen más costos y más procedimientos para poder salir de una persona, porque eso llama estabilidad laboral. Realmente no han caído en cuenta porque se defiende solo un sector de la economía. No han caído en cuenta que nadie contrata a un trabajador con la intención de despedirlo. Eso no ocurre. Entonces, si se contrata a un trabajador porque se necesita y sin intención de despedirlo, tiene que existir la posibilidad que cuando tenga que despedirse porque el señor no sirvió, por ejemplo, pues que se pueda hacer sin que sea un trauma y que además le está quitando trabajo ese tipo de legislación o de reglamentos a las personas que de buena voluntad quieren trabajar y no pueden hacerlo porque hay otras personas que se atornillaron ahí y no pueden salir de ellas. Pues son puntos bastante polémicos porque de otro lado pues están los trabajadores que en muchos casos pues piden cosas como estas, ¿no? Una estabilidad laboral y de pronto el gobierno está recogiendo muchos sentimientos de muchas personas que han quedado en el desempleo. Mencionaba usted temas, dentro de otras propuestas, doctor Rodríguez, como el recargo nocturno después de las 6 p.m., ya nos explicó su visión sobre este tema, pero también hay un punto importante, cobrar extras los días sábados al empresario para que les pague a los trabajadores, extras los días sábados y dominicales al 100%. Tengo entendido que hoy están en el 75%. ¿Cómo está viendo usted particularmente estas dos medidas? Yo no entiendo la razón, y es malo, de tratar prácticamente de decir que el sábado es otro domingo. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Los sábados son días que a muchas empresas no lo están trabajando porque están trabajando un pedacito de sábado en cada día de los otros 5 días. Entonces, en vez de trabajar 8 horas diarias, están trabajando 9, o sea, 8 del día que toca y 1 hora de un sábado. ¿Para qué? Pues para favorecer a la gente que no tenga que ir los sábados. Eso les ayuda hasta con subsidio del transporte que en lugar de gastarlo en 6 días, lo gastan en 5. Pero no, si lo van a poner un día festivo más, Colombia tiene 20 días festivos, tenemos en este momento en el mundo los que más días festivos tienen. Nosotros, porque incluimos 2 días de la familia, hago con payasos y todas esas diversiones para los niños y todo eso, pues, a los 18 días normal de almaná que se suben esos 2. Y estamos comparándonos con los países de la OCDE en la jornada laboral, pero no nos comparamos en los días festivos, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos bajar la jornada laboral, como ya se empieza a bajar por indicaciones del gobierno anterior, pues deberíamos bajar días de fiesta, porque pues tenemos muchos días festivos. Ahora, y muchas... hay ciertos negocios, cierto tipo de empresas que son intensivas en mano de obra en las noches y los fines de semana. No sé, se me ocurre un restaurante, un comercio, un vendedor de zapatos. Para este tipo de compañías, ¿eso va a significar un impacto importante? Pues claro, por eso decía que si van a definir el día de 6 a 6, pues pueden definir 12 horas como sea. Cada empresa solicite a que se conviene para decir que su día no es de 6 a 6, sino de 9 a 9.
o de 8 a 8. Y ahí están las 12 horas que valen para todos los recargos que pasen de esas 12 horas. Eso es una cosa que si no se hace, pues iba a perjudicar a subir los costos de los restaurantes, del comercio, de todo eso. Entonces, no se puede ser tan rígido. ¿Qué tal que en este país hubiera estaciones? Entonces el día de verano empieza a las 4 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Y en invierno, pues empieza a las 10 de la mañana y se acaba a las 4 de la tarde. Eso son 12 horas el día, digamos. Claro. Y punto. Hay que buscarle flexibilidad a esa cosa porque si no, eso afecta a muchos compañeros. No se ha tenido en cuenta el universo de actividades que se tienen en el país y no se pueden sincronizar o restringir todos a un mismo horario. Doctor Rodríguez, una última pregunta, pues son muchos temas, ¿no? Se conoció un articulado en borrador bastante largo y seguramente tendremos tiempo para hablar de otras propuestas que estarán incluidas, pero hay una que llama mucho la atención para los hombres, ampliar la licencia de paternidad, que si mal no estoy, hoy está en 2 semanas, la idea sería ampliarla a unas 12 semanas. Esto parecería loable en el sentido de que pues, los padres también necesitan tener un tiempo con sus hijos recién nacidos. Mire, yo le voy a decir una cosa, es bueno que lo tengan como colombianos. Nosotros somos un país pobre, no somos un país rico. No seguimos pensando en esas pendejadas que no son así. Este país pobre, para poder alcanzar a los países ricos, tiene que trabajar más para poderlos alcanzar y no trabajar menos, que es lo que estamos proponiendo. Entonces nosotros no estamos teniendo una visión integral del país, sino estamos mirando un sector de unos trabajadores que entre otras cosas son los formales, son la minoría de la fuerza laboral del país. La fuerza laboral del país está cerca en total, del 100% de la fuerza laboral del país, más o menos el 78% están en la informalidad, en la inactividad o en el desempleo, 78%. Estamos legislando para consentir o amparar o cobijar con algunas cosas como la paternidad, como todo lo que usted quiera, al 20%, 21%, digamos el 22% de la fuerza laboral del país. Es decir, estamos legislando para cobijar una minoría y el resto, pues se fregaron. Desde el vendedor de aguacates, el que limpia los limpiabrisas, el que cualquier cosa, el que va a arreglar la jardinería, esa gente no está cobijada por nada. Entonces lo que seguimos haciendo es discriminándolos desde el punto de vista de favoreciendo un gueto, donde yo podría estar ahí porque también soy empleado formal, comparado con la gran mayoría que está totalmente en el abandono legal. Entonces, y ese abandono legal sigue creciendo a medida que seguimos dando ventajas a los más poquitos, porque eso lo que hace es que menos empresas estén interesadas en tener gente formal y menos empresas existan. Porque es que el problema aquí es que no hay empresas. Y no hay empresas por algunos factores. Uno de ellos es la legislación laboral tan estricta, y hay otras como claro. La apertura económica, etcétera, aranceles, pues, todo eso. Ahí hay un problema. Tengan en cuenta eso como colombianos. Esto se trata no de estar viendo si el papacito está 10 semanas en la casa, 8, o si se fue a tomar trago o se quedó en la casa mirando al niño. Yo no sé. Pero esa cosa que lo estamos mirando unos puntos muy chiquitos del problema grande que tenemos, que es un 78% de la gente en edad de trabajar que no están en la informalidad, que están en la informalidad. Pues, doctor Rodríguez, le entiendo perfectamente su preocupación, la visión de algunos empresarios, pero ahí está servida entonces la polémica, el debate. Muchas gracias por esta opinión para los televidentes de Signo Pesos. Una feliz noche. Bueno, gracias. Adiós.